Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Gloria a Dios porque usted nos sintoniza una vez más. Pero le voy a invitar que se ponga el cinturón porque este tema que vamos a abordar para muchos será edificación, pero a otros no les va a gustar. Y este tema es cómo confrontar a un pastor lanzapiedras. Muchas veces la Iglesia del Señor sufre abusos de parte de su liderazgo y pastor. A tales líderes y obispos se les olvida este consejo. Leamos 1 Timoteo 3:1-13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ser líder u obispo de la iglesia es una gran responsabilidad porque la iglesia pertenece al Dios vivo. Y la palabra obispo, pues, puede referirse a pastor, líder de iglesia o anciano que preside. Los líderes de la iglesia no deberían ser elegidos por su popularidad. Tampoco se le debería permitir que luchen por llegar a la cima. Claro, es bueno querer ser un líder espiritual, pero las normas son elevadas. En este verso, Pablo enumera algunas de las cualidades. La lista de las cualidades para ser un oficial de la iglesia indica que vivir una vida irreprochable requiere un gran esfuerzo y autodisciplina. A veces, los obreros cristianos cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que se justifica el ignorar también a sus familias. El liderazgo espiritual, por consiguiente, debe empezar en casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar, disciplinar y enseñar a sus hijos a vivir en santidad, no está calificado para dirigir la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor no es cualquier cosa. La iglesia está compuesta de familias que han sido compradas con la preciosa sangre de Jesús. Entonces, cuando en una congregación se busca desesperadamente obreros, ubica a nuevos creyentes en cargos de responsabilidad para los que no están preparados. Y muchas veces estos obreros golpean a sus hermanos en Cristo con malas miradas, insultos, sarcasmos y en otras ocasiones hasta les avergüenzan. Diácono significa uno que sirve. Se debe ser aptos para servir, no neófitos. Solo así predicaremos con la verdad y velaremos por las necesidades de los demás con amor y paciencia. Leamos Efesios 4:1-2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. O sea, si Dios nos escoge como su representante de Cristo aquí en la tierra, por consiguiente debemos tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. El hermoso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Esto incluye ser humilde, gentil, paciente, comprensivo y pacificador. La gente nos observa, hermanos. La gente observa su vida. ¿Puede la gente ver a Cristo en usted? ¿Qué tan bien cumple usted como representante
La palabra dice que somos parte de un solo cuerpo. La unidad no aparece por sí sola. Hay que trabajar para lograrla. Muchas veces las diferencias que existen en la iglesia entre líderes espirituales y las personas pueden conducir a la división. Y algunas veces he escuchado a hermanos decir, el pastor lanza piedras desde el púlpito a mi persona. Yo creo que hay gente y líderes cristianos que están cometiendo un grave error. Están pensando que los obispos y pastores son dueños de la iglesia, cuando eso no es así. Los pastores son administradores, pero no los dueños. La iglesia que ellos están manejando no es una empresa religiosa. Por consiguiente, no se puede pensar que hay que estar obedeciendo a los pastores en todo lo que a ellos se les antoja. Con una disciplina tipo militar, como una mafia o carteles de la droga, pues. Si bien la Biblia nos enseña que debemos sujetarnos a ellos. Leamos Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, no podemos sujetarnos a un pastor cuando ha caído en apostasía, cuando se vuelve adúltero, fornicario, avaro, rencilloso, codicioso, contencioso, no apacible y calumniador. Yo no entiendo por qué el cristiano ha caído tan bajo en que han confundido lo que es autoridad dada por Dios con creerse que tienen todo el mando al estilo militar. Pienso que es la misma gente la que le da ese poder o esa figura a los pastores. Los pastores están para guiar a las ovejas. Los pastores están para aconsejarlas, para orar por ellas. Están para apoyarlas y ayudarles, pero no son dueños de ellas. El dueño es Cristo Jesús. Leamos Juan 10:27. El Señor dice, mis ovejas son de Él. Mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo creo que cuando un pastor se equivoca, porque son seres humanos, obviamente, y dice algo indebido desde el púlpito o critica algo injustamente, aquí es donde los hermanos tienen que hablar con el pastor, porque el pastor no es más que nadie. Se debe hablar con respeto, obviamente, con respeto y paciencia. Hay que llamarlo a sola. 2 Timoteo 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, como hermanos, con toda paciencia y doctrina. Así que usted y yo podemos claramente exhortar a un pastor. Si vemos que su comportamiento no es el adecuado, pero con paciencia y amor. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Una persona que siente que el pastor le señaló desde el púlpito debe acercarse y hablar con él a solas y decirle, mire pastor, yo creo que usted está haciendo mal con criticarme a mí. Usted no sabe la razón del por qué me están pasando esta situación. Bueno, se le explica al pastor y si ve que el pastor sigue con lo mismo, se dice, así como yo llegué voluntariamente a la iglesia, de la misma manera pues me retiraré. Hermanos, y esto no lo digo porque no nos importe lo que le esté pasando en su iglesia, sino que también nosotros lo hemos dicho aquí en esta congregación.
En esta congregación decimos que si alguien no está bien o no se siente bien, no se siente cómodo, pues perfectamente puede ir a congregarse a otra iglesia porque nadie hace un pacto de sangre o firma un contrato para quedarse ahí. Tal vez alguien podría decir, hermano, nadie va a una iglesia por sentirse bien, sino por buscar a Dios. Pero siento que eso lo dicen los que nunca han sentido esas situaciones tan ásperas en su iglesia, sino que nunca les ha pasado nada. Entonces ellos con razón hablan bien así, ¿verdad? Los que nunca han recibido pedradas desde el púlpito, pues para ellos todo está bien. Ese es el problema. Nadie va a la iglesia porque lo miren bien. En eso estamos de acuerdo. Vamos porque Cristo es nuestro fundamento. Pero cuando nos empiezan a tratar mal, ya sea un líder o el pastor, se habla con ese pastor o con ese líder para buscar darle solución al problema. Si es muy grave, al grado que la persona sufre acoso, yo aconsejo que es más sano y más cristiano y una muestra más grande del más grande amor de estar tratando de buscar la paz, porque la Biblia dice, debemos buscar estar en paz todos los hombres. Entonces, lo mejor, pues, es irse a otra iglesia de sana doctrina. Y escuchen lo que estoy diciendo, de sana doctrina. O sea, irse en paz con la cabeza levantada es lo mejor y no guardar rencor porque la gente espera que aquella situación se vuelva insoportable, con peleas, y sucede que cuando se ven en la calle o se ven en un mall o en cualquier lugar, ya no se dirigen la palabra, ni se miran o no se hablan. ¿Por qué razón? Porque se fueron peleados. El pastor hablando mal del miembro, el miembro hablando mal del pastor, y a veces desde el púlpito lo acusa de rebelde e hijo del diablo. Y se vuelve una situación caótica para esa persona. Por eso yo lo repito nuevamente que las cosas se deben hablar primero, porque lo triste es que después de estar en un lugar donde se recibieron tantas bendiciones, tantos mensajes edificantes y experiencias bonitas, se llegue a una situación oscura para aquella persona por de parte de los líderes, miembros o del mismo pastor que ahora lo acusa de situaciones absurdas que no son. Muchas veces la gente termina con insulto, tratándose de pícaros, delincuentes, mundanos, que no se llevan bien con esa persona, entre otras cosas. Y terminan hablando tanto de adentro como de afuera, y eso es feo, hermanos. Después eso se ve algo absurdo e innecesario. Ahora, si el asunto no es grande o grave, o allá de vez en cuando alguien hace un comentario de eso, no hay que hacer caso. Yo creo que si alguien dice, a mí me encanta mi iglesia, la amo, pero lo único que no me gusta es que el hermano fulano cada vez que sube al púlpito me tira pedradas. ¿Sabe qué? Pues pienso que hay que ignorarlos. Repito, si usted sabe que una persona de la iglesia dice cosas y que esa persona no entra en razón, es de ignorarlos, no hacerles caso. Hay que dejar que esa persona diga lo que quiera decir. Porque ¿quién va a la iglesia esperando que le digan cosas bonitas? Pues nadie. ¿Quién va a la iglesia esperando que le rindan pleitesía? Nadie. Tampoco vamos nosotros, obviamente, para que nos traten mal, ¿verdad? Pero si solo son cosas pequeñas, creo que las podemos soportar. Entonces, las cosas que son aisladas, que no son frecuentes, creo que las podemos soportar. O se le puede decir al hermano a solas, llamarlo y decirle, hermano, párela ya. Siento que usted la ha agarrado conmigo. No se lo digo delante de toda la iglesia, como usted suele hacerlo, pero sí lo hago aquí a solas con usted, porque lo más correcto es lo que dice la palabra de Dios. Deténgase con eso, porque usted ya la agarró con mi persona. Dígale qué le pasa.
Yo no vengo a la iglesia para que alguien me esté tratando mal, sino a buscar a Cristo. Entonces, cuando uno para en 30 a una persona, a gente abusiva, a gente que cree que tiene el derecho de estar tratando mal a otros, entonces cuando uno los detiene y los para en 30, pues ellos tienen que calmarse. Entonces, yo, hermanos, lo primero que haría es eso. Si son los líderes, hay que pararlos en 30. Claro, con respeto. Si es el pastor, pues decirle al pastor, ¿verdad? Hablar con él con respeto, como le digo. Usted puede decirle al pastor, pastor, mire, deténgase ya con eso. ¿Usted me quiere correr de la iglesia o qué quiere? Porque yo pienso que esto que usted está haciendo, pues no está bien, me está dañando. ¿Me voy o arreglamos esta situación? Hágale la pregunta al pastor si es que quiere correrlo a usted. Si el pastor es un soberbio, no comprende y no quiere dar su brazo a torcer, aclaro, no todos los pastores son así. Hay pastores que son comprensibles. Pero si el pastor no quiere caer en razón, pues lo que hace uno es que sanamente se va para otra iglesia de sana doctrina. Aunque muchas veces no se necesita dar tanta explicación, hermanos. Muchos pastores condenan a sus miembros también, esto es otra cosa que le quiero mencionar, condenan a sus miembros porque no se congregan 24/7. Que si el martes no fue al culto, si no asistió al discipulado, está condenado. Eso está mal. Hay gente que dice, el diablo te va a llevar porque no fuiste 3 días seguidos a la iglesia. Todos sabemos lo que la Biblia enseña sobre el congregarnos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarnos, hermanos, es bíblico y hay que hacerlo. Lo que no podemos hacer es condenar a alguien solo porque se congrega con un gran esfuerzo una vez a la semana. El que puede congregarse más de un día a la semana, gloria a Dios. Pero el que lo hace, no condene a su hermano, el cual solo él sabe por qué no puede asistir con regularidad a las otras reuniones eclesiásticas. Hay que buscar servir a la iglesia, predicar la palabra de Dios y llevar una vida que nuestro testimonio en sí evangelice. Pero no podemos estar condenando nosotros a los hermanos por cualquier cosa. Y de todas maneras, nosotros no somos quienes para condenar a nadie. Eso solo Dios lo hace. Es más poderoso lo que la gente ve en nosotros y lo que oyen de nosotros. Hay hermanos que solo asisten una vez a la iglesia y evangelizan en sus trabajos más que aquellos que se van todos los días al culto. También, hermanos, hablar palabras. Mire, mucha gente habla, pero predicar con nuestro testimonio es bueno. Hay gente que habla muy bonito, pero su testimonio deja mucho que desear. Hay gente que muchas veces los vemos predicando, pero su forma de conducirse diariamente, nada que ver con lo que está diciendo. Y estas personas hasta tienen amantes, tanto la mujer como el hombre, o se drogan a escondidas y un montón de cosas como esas. No es tanto como habla la gente, sino cómo se comporta la gente. Acuérdese que la Biblia dice que somos cartas leídas. El cristianismo no es congregarse 7 veces a la semana. Hay gente que dice que aquel es cristiano porque lo ven con una Biblia debajo del brazo o la lleva en la mano. Pero una Biblia la puede cargar cualquier persona, un borracho, un drogadicto. Entonces, para que nosotros demos ejemplo de nuestro cristianismo, debe ser con nuestro testimonio, viviendo una vida de amor, armonía, de paz, santidad, buscando el bien de los demás y hablando de las maravillas y la grandeza de Dios. Nosotros debemos buscar una iglesia donde se predique la verdad y no tonterías y no basura. Una iglesia que no esté en apostasía y que no tenga el G12 ni se predique la teología de la prosperidad que predican los falsos apóstoles y profetas. Así que si usted toma esa decisión,
y usted está en esta situación donde le lanzan piedras en una iglesia y no puede arreglar esa situación y ya decidió irse de la congregación, busque una iglesia donde se predique el evangelio completo. Bendiciones. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Wow, wow, wow. Yayawa, amor, amar, amémonos.